lecciones en el libro de Josué. Para entender un poquito, necesitamos repasar la historia de Israel. Primero, saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Después de cruzar el Mar Rojo, como sabemos, entraron en el desierto y estuvieron 40 años y después quedaron frente al Jordán. Y en la ribera del Jordán, allí Moisés les dio los últimos consejos a este pueblo de cómo debía comportarse para poder permanecer en la tierra de Canaán. Allí Moisés les dio los últimos consejos, las últimas instrucciones. Como Moisés ya era anciano, tenía que partir, Dios le dijo para subir al monte de Pisga. Y ahí subió, Dios le quitó la vida, también lo sepultó y después lo resucitó. Y como sabemos, Dios estaba preparando también otro instrumento que Dios iba a usar a favor de este pueblo. Este era Josué. Y así como Dios iba a levantarle a Josué como líder, el nuevo líder de este pueblo, Josué iba a introducir a la tierra de su herencia. Y sabemos que Josué guió a este pueblo. Fue un tiempo de victoria para Israel. Un tiempo de victoria, de conquista, un tiempo de grande avivamiento. Y después murió Josué, los fieles que habían imitado la vida rendida de Josué, los fieles, ellos siguieron un tiempo. Y quedaron los hijos, estos de los fieles, pero no eran tan fieles. Vemos un pueblo, después vemos un pueblo en decadencia espiritual. Y esa es la condición en el libro de los jueces. Un pueblo en decadencia espiritual, en apostasía. Ahora si comparamos el Josué con el libro de jueces, vemos que la grande diferencia, primero vemos el ambiente. En el libro de Josué es un ambiente de victoria y en el libro de los jueces vemos un ambiente de derrota. Vemos el pueblo en derrota y en Josué vemos a los hijos de Dios, al pueblo de Israel gozando su libertad como pueblo de Dios. Así vemos que en el libro de Josué y en el libro de Jueces vemos al mismo pueblo, pero vemos en esclavitud de sus enemigos. Caía y volvía a levantarse y volvía a caer en esclavitud de sus enemigos. Y en el libro de Josué vemos manifestada la fe verdadera, la fe verdadera en Dios, en el Dios verdadero. En Josué y en el libro de los jueces vemos manifestada la incredulidad. Ahí sobresale la incredulidad de este pueblo. En el libro de Josué vemos un pueblo en abundancia. Un pueblo en progreso en el libro de Josué. Ahora en el libro de jueces vemos el mismo pueblo, pero ya en descenso, en retroceso espiritual. También en el libro de Josué vemos recalcada la visión espiritual. Vemos los líderes con visión espiritual, pero en el libro de jueces vemos también en el libro de jueces vemos la visión de lo terrenal. En el libro de Josué lo primero era la fidelidad a Dios. La fidelidad. Josué inculcó mucho al pueblo la importancia de la fidelidad a Dios. En el libro de Jueces vemos que lo principal era la apostasía. La decadencia de este pueblo, de la fe en el Dios verdadero. En el libro de Josué vemos el libro lleno de gozo, vemos la victoria, vemos el avivamiento en este libro. En los Jueces vemos
de tristeza porque vemos un fracaso tras fracaso tras fracaso de este pueblo. En el libro de Josué vemos la fuerza espiritual desplegada, la fuerza espiritual en todo su esplendor, ¿sí? Y en Jueces vemos la debilidad de este pueblo manifestada. Y en el libro de Josué vemos la unidad del pueblo, y en el libro de los Jueces la falta de unidad. Y esto es lo que aprovecha a veces el enemigo. En el libro de Jueces vemos un pueblo juzgando el pecado, vemos a un pueblo juzgando el pecado, y en el libro de Jueces vemos la falta de esto, de un juicio propio. Así que por supuesto el enemigo también, como ven, también toma de ventaja de esto. Pero volviendo al libro de Josué, vemos que es un tiempo de conquista, de avivamiento. Duró más o menos entre 15 y 20 años. Así fue durante el tiempo de Josué. Los fieles, vamos a leer con la ayuda del Señor el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Con la ayuda del Señor damos lectura de su palabra. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Vemos la muerte de Moisés, que Moisés representa a Cristo en su vida y en su muerte. Así representa a Cristo en su vida como hombre, entre los hombres, también como profeta y libertador. También dijimos que representa a Cristo en su muerte, porque Moisés tenía que morir para que este pueblo entrase en la herencia. Moisés tenía que morir para que la tierra, para que esté en su herencia. Y cuando miramos a Moisés vemos que no murió de enfermedad, ni dice que sus ojos se oscurecieron, dice. Podemos ver esta verdad en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4 al 8. Como lectura de su palabra, Deuteronomio 3, versículo 4 al 8. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y no salió al encuentro Os, el rey de Basán, para pelear, y él en todo su pueblo en el Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tus manos he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de Amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano al Os, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas tus ciudades, no quedó ciudad que no tomásemos, 70 ciudades, toda la tierra de Asgod, del reino de Os en Basán. Todos eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y destruimos, como hicimos, a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de 2 reyes amorreos que estaban al lado del Jordán. Dice que era dada de como sabemos,
Moisés, dice que era de edad de 120 años, dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Este anciano subió, dice, al monte de Pisga, como si fuese un joven, porque su cuerpo estaba lleno de vigor. Así el Señor le llevó lleno de victoria. Dios así hace con los fieles. Él murió, como sabemos, en la voluntad de Dios, siendo obediente hasta la muerte, con la excepción de la oportunidad en que Moisés, en vez de él le faltó cuando él habló, tenía que hablar a la roca y él la golpeó. Y esa fue para eso una desobediencia. Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra de Canaán, pero sabemos que todo era una providencia divina, la providencia divina de Dios. Que Moisés tenía que cumplir lo que él representaba. También miramos a Moisés en dos aspectos. Primero, en su vida personal como hombre, también tenemos que considerarle en su lugar oficial, que él representa la ley. La ley no puede dar herencia, y por eso Moisés tenía que morir. Así vemos que él representa a Cristo identificado con nosotros en nuestro pecado. Así Moisés murió, tenía que morir para que los hijos de Israel entren en su herencia. Podemos ver esto en Deuteronomio, en el libro de Hebreos, perdón, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 18. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El apóstol del Pablo nos enseña la misma verdad. De manera más hermosa, el apóstol del Pablo nos enseña esta verdad, como sabemos. Dice que si hay un testamento, tiene que intervenir la muerte, dice. Esto me recuerda también cuando era estudiante, el hermano José nos enseñaba y nos decía que él ponía como ejemplo, dice que él un padre de familia, que tenía hijos y tenía un criado. Y el hombre ya es anciano y va a morir, y cuando mueren los hijos van a apoderarse de sus bienes, ¿sí? Pero quiere dejar algo al criado. Y entonces hace un testamento. Y dice, y ahí pone, cuando yo muera, a mi criado le van a dar esta parte, ¿no? Bueno, ese criado no puede dar uso de su herencia hasta que muera el padre de familia. Al morir ya le dan su herencia, la idea que Pablo representa acá, como sabemos. Dice, porque donde no hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Tenía que morir para gozar su herencia. Así dice, versículo 17, dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válida, entre tanto el testador vive. Porque el testamento con la muerte confirma, pues no es válido, entre tanto el testador. Y así también el Señor Jesucristo, Él tenía que morir,
y al morir nos dejó su herencia, la herencia celestial. Israel tenía una herencia terrenal porque fue pueblo terrenal. Nosotros somos pueblo celestial. El Señor nos ha dejado, nos ha ganado una herencia celestial, nos ha dado una herencia inmensamente rica. Grande es la herencia del Señor que nos dejó. Todo lo que Cristo ganó en la cruz es nuestra herencia. Todo lo que Él ganó ahí en la cruz es nuestra herencia. Es nuestra para ser apropiada por la fe. Como vimos a estudiar, solamente sea apropiada por la fe, pero ya es nuestra porque somos hijos de Dios. Gracias al Señor. Y como sabemos, Josué representa a Cristo resucitado y glorificado. Josué ya representa a Cristo resucitado y glorificado, que nos introduce a nuestra herencia. ¿Qué le parece, hermano? Así el Señor no solamente murió, sino también resucitó y también ascendió junto a su Padre. Vemos que Josué también corresponde con las epístolas. Sabemos que Josué también representa y corresponde con las epístolas de los Efesios. Ahí encontramos repetidamente, dice, los lugares celestiales, que refiere a Canaán. Pero para Israel Canaán, la tierra de su herencia. Para nosotros, hijos de Dios, el pueblo celestial, para nosotros los lugares celestiales. Y solamente allí Pablo hace mención de los lugares celestiales en las epístolas de los Efesios. 5 veces hace Pablo mención de los lugares celestiales. También ahí nos muestra que nosotros también tenemos enemigos, así como Israel. Vamos a ver que ellos tenían enemigos, tenían que echar de la tierra y ocupar su herencia. Así también nosotros tenemos enemigos, las naciones que Israel tenía que destruir. Representa el poder de Satanás, el poder que nos hará perfecta resistencia para que no tomemos nuestra herencia así también celestial. ¿Qué les parece? Como dice Pablo, hay potestades, ejércitos en los lugares celestiales. De ahí Satanás en su lugar, en una cueva, está, dice, con todos sus demonios, y no hace resistencia para que no tomemos nuestra herencia celestial. Por eso dice en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos enseña claramente de nuestros verdaderos enemigos, por los cuales debemos pelear. Que estos enemigos que nos hacen resistencia para que no tomemos nuestra herencia. En el libro de Josué también encontramos dos grandes divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 12 vemos la entrada a la tierra. Y también en Josué, como sabemos, del capítulo 1 al capítulo 12 de Josué se titula La entrada a la tierra. Vemos cómo entra en la tierra de su heredad Israel. Del capítulo 13 al capítulo 24 vemos la tierra repartida por Josué.
a las diferentes tribus. Josué repartió la tierra, repartió la heredad a las diferentes tribus. Sabemos que en el capítulo 1 llega a hacer la introducción donde Dios pone los principios que iban a gobernar todo el avance de Israel. Recalca que estos son los principios que van a gobernar todo el avance de Israel. De esto depende el avance de cada victoria de estos principios que Dios expone acá en el capítulo 1, como habíamos leído en el libro de Josué. Muy importante llevar en cuenta esta verdad, porque nosotros también queremos avanzar, queremos entrar en la tierra de nuestra herencia, queremos nuestra herencia por la fe, queremos poner nuestro pie, queremos gozar, porque el Señor nos dio eso para nosotros, para que gocemos nuestra herencia. Él demasiado quiere que nosotros, hermanos, que nosotros gocemos nuestra herencia, pero hay algunos principios muy importantes que debemos llevar en cuenta. Si queremos avanzar, ¿qué le parece Dios? Tiene que contar al pueblo, así Josué tenía que contar acá en el pueblo. Volvemos al libro de Josué, capítulo 1. Versículo 1. Aconteció de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Moisés dice que era siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Y Josué, siervo de Moisés. Como dice, siervo de Moisés. ¿Qué le parece la manera de Dios? Hasta hoy es así, se va enseñando la humildad de corazón. Y sabemos que Josué se formó al lado del maestro, de su maestro, ¿sí? Así él fue fiel, era fiel a su maestro. Así, sin codiciar su lugar, sin pretender ninguna cosa, y él se mantuvo firme y fiel, primero a Dios y también a Moisés. ¿Qué le parece? Moisés era siervo de Jehová y sin duda era joven, respetó esa unción de Dios sobre Moisés, respetó altamente la unción de Dios a Moisés. Había visto Josué había experimentado esta verdad, como Dios verdaderamente le había dado testimonio que Dios levantó a Moisés, un líder fiel para guiar a este pueblo. Y bueno, llega la hora y Moisés partió y era el tiempo que Dios iba a usar a Josué. Y tal vez decía, también tomé una nota que hermano en la escuela cuando estudiábamos, recalcaba también nuestro maestro que no se le habría pasado a Josué por la mente que él iba a seguir, que él iba a hacer así, Dios iba así, pero Dios le estaba preparando, dice. Capaz que no había pasado ni por su mente, que Dios lo estaba preparando. Y cuando llegó la hora, le iba a mi siervo Moisés, dice en el versículo 4, desde el desierto Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Así mi siervo Moisés ha muerto, pues ahora levántate y pasa este Jordán, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel, Hemos también, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, le dijo a Josué. Dice, sabemos como la heredad que les daría a ellos. ¿Qué le parece la palabra de Dios a Josué? Tú repartirás, levántate y dice y sé muy valiente.
toda la fuerza toma el coraje de la fe. Así dice, solamente esfuérzate, como dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para ser conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Que emprendas. Porque así él iba a repartir la tierra. ¿Qué les parece? Tal vez él se sintió un poco incapacitado por Dios. Le dice que tiene que ser valiente. Así le dice Dios que él tiene que ser valiente. Hay que ser valiente, esforzarse en la fe, en la fe, en la gracia, tomar la fuerza del Señor. Y sabemos que Moisés, como dijimos, representa la ley. Esta es la primera cosa que necesitamos entender. Necesitamos entender que la ley ya tuvo su fin. Mi siervo Moisés dice, ha muerto. La ley ya tuvo su fin. Ya está, ya en la cruz. El Señor puso fin, como dice en Romanos 10. La ley terminó su misión y la ley terminó su ministerio cuando condenó a Jesús como el único culpable de la tierra. Como el último culpable. La tierra, que le parece así, puso fin. Así podemos ver en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Así como dice, el fin de la ley es Cristo. Esto es lo que tenemos que entender. Si vamos a tomar nuestra herencia, tenemos que entender esta verdad, dice, de lo que Dios dice. Acá Josué dice, mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras dice, la ley terminó su ministerio. La ley ya se puso fin. Cristo ya le puso fin en la cruz. La ley quedó ya anulada, así que la herencia hay que tomar por la fe. La herencia se toma solamente por la fe, no por la ley, sino por la fe. Dios había dado a Israel la herencia de pura gracia. De pura gracia Dios le prometió esta herencia, le dio como un libre don. ¿Qué le parece? Así podemos leer en el versículo 3, volviendo a nuestro libro de Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado. Era de ellos, de pura gracia. Dios le dio incondicionalmente. Así vemos que la tierra era de ellos, era su herencia. Así también nuestra herencia celestial es nuestra. Y el Señor ya la ganó, ya la compró y nos dio a nosotros. Podemos decir, tenemos el título de esa propiedad. Es nuestra, nos pertenece porque somos hijos de Dios. Y como nos dio por la ley, nos dio de pura gracia. ¿Qué le parece? No porque merecíamos, sino porque Él pagó el precio. Así, porque Él pagó el precio. Pagó el precio y nos dio el título. Ahora es tuyo, solamente hay que entrar. Como Dios le dice, yo os he entregado, dice. Os he entregado. Como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ellos tenían que levantarse, cruzar el Jordán y entrar en su herencia. Y al entrar en su herencia tenían que pisar su herencia por la fe. Y cada vez que pisaba una parte de su herencia tenía que declarar, esta herencia es mía. Porque el Señor
me la dio y es mía, me pertenece a mí, no importa los enemigos, las naciones enemigas, esta herencia me pertenece a mí. Así también nosotros, hermanos, cada lugar que pisare la planta de vuestro pie, pisar significa tomar por la fe. Tomar por la fe lo que es nuestro. Nosotros no estamos reclamando algo que no es nuestro, sino es algo que es nuestro. ¿Qué le parece? Tenemos que pisar por la fe, la posesión, ocupación la posesión es por ocupación, ¿sí? Vamos tomando, ocupando, agarrando nuestra herencia por la fe, así porque Dios nos dio los lugares celestiales por la fe, podemos decir, de pura gracia. Y podemos leer también en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, con su gran amor que nos amó. Tenemos esta enseñanza del apóstol de que nuestra parte, porque somos pueblo celestial, pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor para que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, y no nos dio vida nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, dice. Él es el primer paso, nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Segundo, juntamente con Él, nos resucitó, y tercero, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, que es, también podemos decir que el punto más bajo también, desde la sepultura, de allí nos levantó, nos dio vida, nos resucitó y después nos hizo sentar en los lugares celestiales. Allí estamos esta mañana sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es la provisión incambiable, inalterable. Es nuestro lugar como hijos de Dios. Estamos sentados en los lugares celestiales. Note que este es el lugar de Satanás, también el lugar donde él gobierna al mundo, ¿sí? Pero Dios dice que nosotros estamos allí. Ahí el enemigo con todo su ejército, pero es también que nosotros estamos en ese lugar, nos pertenece. Aunque en nuestra experiencia todavía estamos en el mundo. La provisión, estamos allí, pero por nuestra parte tenemos que creer la palabra. Estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora en la práctica nos hace falta tomar por la fe. Así tú vas a tomar la herencia por la fe, creyendo la palabra, pisando cada parte de nuestra herencia por la fe. Nosotros gozamos solamente lo que pisamos por la fe. ¿Qué le parece? Gozamos solamente lo que pisamos por la fe, donde hemos puesto el pie por la fe. Así vamos a gozar, hermanos, qué importante es la fe. También vemos que Israel no entró enseguida en su herencia, después de salir de cruzar el Mar Rojo. Enseguida no pueden entrar a la tierra de su herencia. Ellos tenían que andar y rodear el desierto, y dice que murieron los hombres de guerra, especialmente que habían sido incrédulos contra Jehová, y habían sido rebeldes y habían sido obstinados al mandato de Jehová. Esto lo podemos ver en Deuteronomio. Capítulo 2. Versículo 14 al 18.
Deuteronomio capítulo 2, versículo 14 al 18. Y los días que anduvimos en Cades de Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años, y hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová le había jurado. También la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová habló diciendo: tú pasarás el territorio de Moab a Ar. ¿Sí? ¿Qué les parece? Dios, que murieron todos estos que fueron incrédulos a la palabra de Dios. Después que murieron todos, recién Dios le dice: ahora hay que avanzar. Y todos estos que fueron incrédulos, fueron rebeldes, representa a la vieja creación. La vieja creación que tiene que morir para tiene que quedar acá en el desierto, para que la nueva creación pueda entrar en la tierra de su herencia. Así es, porque la nueva creación, como sabemos, la nueva creación la que entra en la tierra de su herencia, así en el caso de Israel, fue la nueva generación la que entró, dice. La nueva generación entró a la tierra de su herencia, así como la nueva va a entrar, así vamos a aprovechar y gozar, y va a gozar su herencia. Y dice Dios en el versículo, volvemos a Josué, capítulo 1, versículo 3. Yo he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo he entregado. Y pisar la planta de nuestro... Como sabemos, necesitamos apropiarnos por la fe, dice, por la fe. Usar la fe para pelear la buena... Así también es con nosotros. Necesitamos usar nuestra fuerza, no necesitamos nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría, no necesitamos usar ninguna otra cosa, sino entrar por la fe. ¿Qué le parece? La fe viva, la fe verdadera, la fe genuina en el Dios verdadero, pisar nuestra herencia por la fe. Dice que Dios tiene la fe viva y verdadera, la fe genuina, como sabemos, y el Dios verdadero, pisar nuestra herencia por la fe. Es el propósito de Dios que Cristo tenga una esposa. Este es el gran propósito de Dios. En ese tiempo Cristo tenía en este tiempo que Cristo tenga una esposa. Ella va a juzgar juntamente con el Señor Jesucristo a este mundo. Por eso ahora mismo pelean. Pelea la buena batalla de la fe. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Así los fieles en este tiempo están peleando la buena batalla de la fe, confiando en el Señor para tomar su herencia. Así, en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le da palabra de aliento a Josué. Josué necesitaba la palabra de Dios porque hay enemigos. Dios no ignoró que hay enemigos grandes, enemigos poderosos que tenían ciudades grandes, amuralladas, eran gigantes verdaderos. Pero Dios nos dice que son tan grandes que no vas a poder. Dios le dice: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer todos los de tu vida, dice. Como estuve con Moisés, estaré contigo, dice. No te dejaré ni te desampararé, le dice. Qué aliento que recibió como Josué. Ni te desampararé ni te dejaré. Qué promesa, Te podrá hacer frente. No importa cuán grande es el enemigo, no importa cuán amuralladas sean sus ciudades, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Promesa de Dios. Le hace como habrá consolado el corazón de Josué.
Desde joven Josué necesitamos la fuerza, sí, del Señor. Necesitamos depender solamente de Dios. Dios dice, yo estaré contigo. Si el Señor va a estar con nosotros, ¿qué más queremos? Dice. Dios por nosotros, ¿quién contra vosotros? Dice. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Tenemos que estar seguros. Tenemos que asegurarnos de que el Señor va a estar con nosotros. Donde vayamos, el Señor va a estar con nosotros. O sea, hizo Moisés en su tiempo cuando él tenía que llevar a este pueblo por el decreto de conmigo el pueblo. Y dice que Dios le dice, mi presencia irá contigo, Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así Dios, así fue con él. Y sin duda Josué había visto con sus propios ojos cómo Dios había estado con Moisés. Él había visto le levantó para defender a su siervo, como Dios también estuvo mostrándole milagros tras milagros, haciendo maravillas. Dios estaba con Moisés. Así estuve con Moisés, le dice así. Así voy a estar contigo, le dice a Josué. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué le parece? ¿Qué promesa? Así nuestro Dios, hermano, Él no nos va a dejar en el camino. Él va con nosotros. Él va con nosotros. Y dice versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en creer la palabra de Dios. Sé valiente, toma el corazón de la fe, el coraje de la fe. Toma el coraje de la fe. Josué va a necesitar la fe para entrar y poseer las naciones poderosas. Qué responsabilidad, Josué. Iba a repartir. Aleluya. La heredad a este pueblo que Dios había dado, que iba a repartir. Así también el apóstol Pablo, es el tiempo, Josué, en ese tiempo. Dios levantó al apóstol también para repartir la inmensa herencia celestial a todos los santos. El apóstol de Dios ha levantado fieles para repartir la herencia celestial. ¿Qué le parece? Tenemos que ser valientes para dar esta verdad. Para declarar esta verdad, para repartir la herencia a los santos, tenemos que ser valientes, esforzados en la gracia del Señor. Va con nosotros el Señor y está de nuestro lado. Solamente esfuérzate y sé valiente, no te apartes a diestra ni a siniestra. Vemos que la condición que le pone para el éxito, para la prosperidad. Esta es la condición que Dios pone para el éxito, para nuestra prosperidad. Esfuérzate y sé muy valiente para que cuidar de hacer frente a toda ley que el mismo siervo Moisés te mando, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ellos en aquel tiempo tenían el Pentateuco, ¿no? Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Especialmente para esta edad, las epístolas del apóstol del Pablo. Nosotros tenemos que cuidar esto es el consejo de Dios si queremos que haya éxito en nuestro ministerio, que haya éxito en la obra del Señor, que haya éxito en la familia, que haya éxito en todo. ¿Sí? En todo tenemos que cuidar de ser conforme a la palabra de Dios. Dice que tenemos que ser todo conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Dice versículo 7, nunca, solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de ella. ¿Qué le parece? No quiere el Señor que el Señor le prospere así, no quiere salga todo bien. Todos queremos el éxito, ¿sabes? Pero hay que cuidar, dice. No apartarse de esta verdad, dice. De a diestra ni a siniestra. No hay que apartarse de la verdad.
hay que meditar, aprender la verdad y meditar en ella, dice, y meditar en ella. Dice. Y hay que hacer conforme a esta verdad. Primero tenemos que comprender bien la verdad. Tenemos que meditar y hacer conforme a esta verdad. ¿Qué le parece? Así nos va a traer el éxito. Dios dice que harás conforme a todo lo que está escrito y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Nunca se aparte, dice, como dice el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Andar en obediencia a la palabra de Dios, esto trae, hermanos, el éxito. Hacer todo lo que la obra de Dios conforme a la verdad. Así Moisés, cuando tenía que levantar el tabernáculo, dice, nos puso su idea. Dice que todo lo hizo conforme a lo que Dios le mostró. Así Dios le mostró. Así le mandó. Así el apóstol Pablo sabemos que nos ha dado todo el consejo de Dios. No ha rehusado a anunciaros todo el consejo de Dios. Para que todo el poder, todo el consejo, él tenía que aprender todo el consejo. Así nos ha dejado todos los escritos. Así también le enseñó así a Timoteo. Dice. Podemos ver esto en 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, lo que había aprendido del apóstol Pablo, esto tenía que enseñar a otros hombres fieles, para que ellos también puedan ser idóneos para enseñar otra vez a otros. Aún el gobierno de la iglesia tenía que ser todo conforme a la palabra de Dios. No podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que entender lo que dice la palabra. Tenemos que preguntar qué dice Dios. Así le tenemos que preguntar, ¿qué dice la palabra? A veces si está conforme o no, o le gusta o no, pero que Dios piensa que voy a hacer así si Dios quiere, si me da la libertad, la palabra, o si no, no. ¿Qué le parece? Todos tenemos que mirar la palabra de Dios, lo que nos va a guiar hacia el éxito y nos va a guiar hacia la prosperidad espiritual y natural. Dios dijo que hay que enseñar, dice así, ellos le tenían que enseñar a sus hijos, aún cuando eran chicos, enseñarles la palabra. Así Dios les enseñó, tenían que aprender desde criatura, así desde la niñez de criatura tenían que aprender. La palabra de Dios, eso iba a formar su vida, su carácter, su delicadeza como hijo de Dios. ¿Qué le parece? Y así confiar en el Dios vivo y verdadero. Y dice Dios, para que los días, así como los días de los cielos de la tierra, para gozar un poco del cielo y de la tierra, si obedecían la palabra. Qué hermoso cuando ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor nos va a ayudar y más para poder poner en práctica, ¿sí?, la palabra de Dios. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Esto nos va a traer la más grande bendición, hermano. Y en el hogar de la familia, en la iglesia, en todo, hermano. En el camino, como dijimos, el camino del éxito. Queremos éxito, entonces tenemos que hacer conforme a a la palabra de Dios. Así, hermano, esta es el éxito. El secreto hay que hacer conforme a la palabra de Dios. El Señor nos va a ayudar para mirar la palabra de Dios, vivir delante del Señor como
con buena conciencia. El Señor es poderoso para ayudarnos, para ser obedientes a su palabra. No queremos ser desobedientes, queremos ser obedientes, queremos alcanzar lo mejor y servir al Señor. Tiene solamente con la ayuda del Señor. Y hasta aquí, que Dios bendiga su santa palabra, hermano. Amén.